Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa chispa que se encendió entre ellos, esa química que enamoró a millones de personas en todo el mundo con la serie Senkalkam? Pues bien, hoy vamos a revivir uno de esos momentos, un instante que no solo los hizo sonreír a ellos, sino que también nos contagió a todos nosotros. Estamos hablando de ese paso que los hizo sonreír, un momento que se ha convertido en un icono de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que prepárense para un viaje lleno de nostalgia, romance y esas pequeñas grandes cosas que hacen que una historia de amor sea tan especial. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido que tanto nos apasiona y a ustedes les encanta. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. Hoy vamos a desgranar ese momento icónico de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese paso que los hizo sonreír. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa telenovela turca Senkalkam, que en español se tradujo como Eres mi hogar, o El juego de mi destino. En esta serie interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que vivieron una historia de amor compleja, llena de idas y venidas, malentendidos y, por supuesto, mucho romance. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, que rápidamente trascendió la pantalla y los fans comenzaron a especular sobre una posible relación entre ellos. Y como suele suceder, la realidad superó a la ficción. Lo que empezó como una colaboración profesional se convirtió en una de las parejas más comentadas y queridas del panorama internacional. Pero ¿cuál es ese paso que los hizo sonreír? No se trata de un simple movimiento físico, sino de un gesto, una acción, un momento compartido que encapsula la esencia de su conexión. Para entenderlo a fondo, debemos viajar un poco atrás en el tiempo, a las grabaciones de Senkalkam. Imaginen las largas jornadas de rodaje, la presión, la exigencia de dar lo mejor de sí mismos día tras día. En medio de toda esa intensidad, surgían momentos de complicidad, de humor, de pura espontaneidad que eran capturados por las cámaras de los fans y, a veces, por ellos mismos. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, exige un alto nivel de profesionalismo y dedicación, y es en este contexto donde la autenticidad brilla con mayor fuerza. Los actores, inmersos en sus personajes, pasan innumerables horas juntos, creando un vínculo que inevitablemente va más allá de las escenas que filman. Uno de esos momentos que se volvió viral, y que creemos que es el paso que los hizo sonreír, ocurrió durante una de las tantas pausas en el rodaje. Estaban en un set, quizás ensayando una escena, o simplemente relajándose entre tomas. El ambiente, a pesar de la concentración necesaria para la actuación, solía ser distendido, un refugio de camaradería entre el elenco y el equipo técnico. Kerem, conocido por su energía y su carisma, con su característico sentido del humor, hizo algo inesperado. Pudo haber sido un baile improvisado, un gesto gracioso, una broma que solo ellos entendían, una imitación fugaz de algún miembro del equipo o incluso de los mismos personajes. La clave es que ese gesto, simple en apariencia, desencadenó una reacción genuina en Hande. No fue una sonrisa forzada, una mueca educada para las cámaras, sino una risa contagiosa, una expresión de felicidad pura que iluminó su rostro, haciendo que sus ojos brillaran y sus mejillas se sonrojaran levemente. Y Kerem, al verla reír así, al percibir la alegría sincera que emanaba de ella, también se dejó contagiar por esa misma felicidad, su propia sonrisa ampliándose y reflejando la misma emoción. Este instante, aunque fugaz, fue capturado en un vídeo que rápidamente se difundió en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en los amplificadores de las emociones, los catalizadores de las tendencias y, en este caso, los archivos de la memoria colectiva de los fans. Los fans que seguían cada paso de su relación, tanto en la ficción como en la realidad, se emocionaron al ver esta muestra de naturalidad y afecto. Se dieron cuenta de que, más allá de los personajes que interpretaban, Eda y Serkan, que habían vivido sus propias apasionadas vicisitudes en la pantalla, Hande y Kerem compartían una conexión real, una amistad profunda que se estaba convirtiendo, o ya se había convertido, en algo más. Ese paso se convirtió en un símbolo de su vínculo, un recordatorio.
visual y emocional de que incluso en el ajetreo de la fama, en la vorágine de las producciones televisivas, podían encontrar momentos de alegría y conexión auténtica, momentos que eran tan valiosos como cualquier escena perfectamente actuada. Analicemos por qué este momento tuvo tanto impacto. En primer lugar, la autenticidad. En una era donde todo parece ser cuidadosamente planeado y filtrado, donde las imágenes de las celebridades a menudo se presentan pulidas y sin fisuras, ver a dos personas famosas reírse de forma espontánea, sin pretensiones, es un bálsamo para el alma del espectador. Rompe con la imagen a veces distante, casi inalcanzable, que se proyecta de las estrellas. Muestra su humanidad, su capacidad de ser vulnerables y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como una risa compartida. En segundo lugar, la química. El vídeo, incluso en su brevedad, mostraba una clara complicidad entre ellos. Sus miradas se cruzaban con una intensidad especial, sus gestos eran fluidos y complementarios, todo indicaba una afinidad que iba más allá de lo profesional, una sintonía que los espectadores anhelan presenciar. Y en tercer lugar, la aspiración. Los fans en un nivel profundo se identifican con las historias de amor universales, con la búsqueda de esa persona especial que te haga reír, que te haga sentir bien, que te saque de tu rutina. Ver a Andy y Kerem compartir ese momento era como ver un sueño hecho realidad, una fantasía romántica que se desplegaba ante sus ojos, alimentando sus propias esperanzas y deseos. Pero el paso que los hizo sonreír no fue solo un evento aislado, una anécdota curiosa que se desvaneció en el tiempo. Fue un punto de inflexión, un momento que solidificó la idea de que algo especial estaba sucediendo entre ellos, algo más allá de la pantalla. A partir de ese instante, las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas y las entrevistas se volvieron aún más observadas, analizadas con lupa por sus fervientes seguidores. Cada gesto sutil, cada palabra pronunciada con una entonación particular, cada mirada compartida era diseccionada en busca de nuevas pistas, de confirmaciones de esa creciente conexión. Y lo que encontraban para su deleite era una pareja que se apoyaba mutuamente, que se admiraba profesional y personalmente, y que, sobre todo, se divertía junta disfrutando de la compañía del otro. Es importante recordar que si bien la serie Senkalkapm los catapultó a la fama conjunta y creó la plataforma perfecta para que su relación floreciera, su vínculo se desarrolló de manera orgánica, lejos de las presiones de una estrategia de marketing forzada. Hubo rumores, especulaciones, la habitual vorágine mediática que rodea a las celebridades, pero también hubo momentos de honestidad y transparencia. Ambos, con admirable madurez, hablaban de su amistad, de la admiración profesional que se tenían, de cómo se complementaban en el set. Y ese paso fue una manifestación pública, una prueba irrefutable de esa conexión que ya existía, que latía entre ellos. No era solo una estrategia de marketing para generar expectación, sino una genuina muestra de afecto, de complicidad, de una química que se manifestaba de forma natural y contagiosa. Además, el contexto de Senkalkapm es fundamental para comprender el impacto de este momento. La serie misma era una comedia romántica por excelencia, donde las risas, las lágrimas, los malentendidos y las reconciliaciones eran el pan de cada día. Los personajes de Eda y Serkan vivían un torbellino de emociones intensas, y ver a los actores que les daban vida vivir esas mismas emociones fuera de cámara, de una manera tan auténtica y espontánea, solo reforzaba la conexión que los fans sentían con ellos y con la historia que estaban contando. Era como si los personajes de Eda y Serkan hubieran cobrado vida propia, trascendiendo el guión, con sus propias aventuras y su propio romance desplegándose en la vida real, capturando la imaginación de una audiencia global. Este tipo de momentos se vuelven virales, se graban en la memoria colectiva de Internet, por varias razones interconectadas. Primero, la identificación. Todos hemos tenido ese amigo, esa pareja, esa persona en nuestra vida que con una simple mirada, un gesto inesperado o una frase ingeniosa nos saca una sonrisa, nos arranca una carcajada. Estos momentos de conexión humana genuina son universales y evocan recuerdos y sentimientos propios en cada uno de nosotros. En segundo lugar, la idealización. En el mundo de las celebridades a menudo vemos vidas perfectas, editadas y cuidadosamente curadas. Pero estos pequeños destellos de humanidad, de espontaneidad y de vulnerabilidad nos recuerdan que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, sus propias frustraciones y sí, sus propias risas. Nos acercan a ellos. Y en tercer lugar, la comunidad.
Los fans al compartir estos momentos, se unen en torno a una emoción común. Crean Ms, escriben fanfics, discuten en foros, organizan eventos virtuales. Se genera un sentido de pertenencia, de celebración colectiva, donde todos son parte de algo más grande. Y no podemos olvidar el poder omnipresente de las redes sociales en la difusión y amplificación de estos momentos. Un vídeo corto y de baja resolución, un par de fotografías tomadas con un teléfono móvil, pueden llegar a millones de personas en cuestión de horas, cruzando continentes y barreras idiomáticas. Y cuando se trata de una pareja tan popular y querida como Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuyo fandom se extiende por todo el globo, el efecto multiplicador es simplemente asombroso. Es el poder de la conectividad global, donde un simple gesto de complicidad, una risa compartida, puede cruzar fronteras y unir a personas de diferentes culturas, países y orígenes en torno a una misma emoción, a una misma admiración. Para finalizar nuestro recorrido por este paso que los hizo sonreír, es importante recalcar que estos momentos, aunque parezcan triviales, incluso efímeros, son los que construyen las historias de amor más memorables, las narrativas que perduran en el tiempo. Son las pequeñas anécdotas, las risas compartidas en un momento de tregua, las miradas cómplices que no necesitan palabras, las que quedan grabadas en la memoria colectiva, mucho más allá de los grandes gestos. Y el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro y luminoso ejemplo de cómo la autenticidad, la conexión genuina y la química palpable pueden cautivar a una audiencia global, transformando un instante fugaz en un recuerdo imborrable. Su relación, tanto en la ficción como en la realidad, se convirtió en un fenómeno cultural, y momentos como este son la prueba irrefutable de por qué. Así que, en resumen, hemos hablado de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con la inolvidable serie Sen Kalkam, nos regalaron un momento verdaderamente especial e inolvidable, ese paso que los hizo sonreír. Este gesto de espontaneidad, de pura complicidad y alegría, capturado y difundido con fervor por sus dedicados fans, se convirtió en mucho más que una simple imagen viral, se transformó en un símbolo poderoso de su conexión auténtica, trascendiendo la pantalla de la televisión y conquistando a millones de corazones alrededor del mundo. Hemos analizado en profundidad la importancia fundamental de la autenticidad, la química innegable y la aspiración que este momento representó para sus seguidores, y hemos destacado el papel crucial que las redes sociales jugaron en su rápida y masiva viralización. En definitiva, este instante memorable nos recuerda, de una manera hermosa y conmovedora, que las historias de amor más bellas y duraderas a menudo se construyen con los detalles más simples, los gestos más genuinos y las risas más sinceras. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al recuerdo, de este emotivo repaso por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Lo recuerdan? ¿Les conmovió tanto como a nosotros? ¿Qué otras anécdotas o momentos icónicos recuerdan de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus impresiones, sus recuerdos o si tienen alguna otra anécdota que quieran compartir sobre esta increíble pareja. Su opinión es muy valiosa para nosotros, nos inspira y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que les encante y les aporte valor. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la misma emoción que nosotros al revivir este momento, no olviden dejarle un asterisco gran me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir adelante y a traerles más historias como esta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de historias de amor, de momentos de alegría y de la magia del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio con más contenido fascinante. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima. Adiós.